Bueno, sobre todo el ordenador y desde hace un tiempo sobre todo lo que utilizo más es el móvil. Por ejemplo, como estoy trabajando cuidando de dos niñas, en el día a día necesito ponerme en contacto con los papás para hacerles el comentario de cualquier cosa, cualquier incidencia que surja y tal. Entonces, normalmente nos comunicamos por WhatsApp. Aparte de con la gente conocida, que puedas en un momento determinado preguntar cualquier cosa, sobre todo lo utilizo para mi propio trabajo. Sí, con las amistades pues muchas veces el contacto es más por WhatsApp que por teléfono. Hay ciertas amistades a las que llamo bastante a menudo por teléfono, pero hay otras a las que pues no se les llama normalmente, de no ser que haya algún problema que requiera ya una comunicación más personal, pero si no, pues por WhatsApp. Es que yo aparte hago muchas manualidades de muchísimas cosas y la gran mayoría lo he aprendido a través de YouTube. Para mí YouTube es el profesor perfecto porque todo lo sabe. Da lo mismo de lo que necesites, lo buscas y yo por lo menos encuentro siempre alguna ayuda. Entonces pues me sirve mucho sobre todo para aprender cosas que a mí me aportan, tanto de manualidades, de coser, de muchas cosas, y de cocina también. Y incluso hubo un día que se me estropeó, entre comillas, una encimera, no sabía qué le pasaba, lo busqué en YouTube y lo encontré y lo solucioné el problema. YouTube no me enseñó a nadie, lo busqué y pensaba que no iba a ser tan bueno, pensé que era una cosa más que no la iba a utilizar. Y de casualidad pues miré una cosa y a partir de ahí empecé a buscar y tengo una lista con mis preferidos, los tengo todos guardados en la lista y cuando eso pues vuelvo a buscarlos para lo que me haga falta otra vez. El móvil pues poquito a poquito, las cosas que no he sabido de momento cómo se hacían, pues he preguntado a mi hija o he ido a donde he comprado el móvil o cualquier cosa y he preguntado, pero pues poco a poco, si pierdes el miedo a tocar un botón y que, claro, pensamos, las personas de nuestra edad pensamos que tocamos un botón y lo vamos a estropear. Yo ya he perdido ese miedo, entonces yo empiezo a tocar hasta que al final pues acierto. Y mientras tanto pues no ha pasado nada tampoco, no he estropeado nada, no se ha roto nada, ni ha habido ningún problema. A lo mejor no lo he encontrado en ese momento, pero sí que lo he encontrado después. Bueno, yo creo que el empezar, tanto con el ordenador como con el móvil, el principio y el perder ese miedo que digo de que voy a tocar una tecla, voy a tocar un botón y voy a hacer un desastre, lo voy a estropear todo. Ese es el principal obstáculo que tenemos, pienso yo, las personas de nuestra edad. El pensar que vamos a apretarlo y lo vamos a estropear. Pero a partir de perder el miedo, pues es un mundo inmenso donde puedes hacer muchísimas cosas buenas, malas también, pero yo esas no las utilizo, yo utilizo cosas buenas para aprender sobre todo. Yo pienso que el ser mujer o ser hombre no debe de tener demasiada relevancia, debería de ser así. No creo que esté mejor dotado una persona por ser hombre o por ser mujer para la tecnología. Pienso que todos estamos en principio igual, dotados exactamente igual. Entonces es más a nivel de persona que a nivel de sexo. No veo diferencia
en el sexo. Bueno, en el confinamiento es que ha habido confinamiento. Realmente yo solo tuve 4 días que estuve en casa. El resto de los días, claro, las niñas a las que yo cuido necesitaban que estuviera con ellas. Y yo solamente estuve al principio del todo, que fue la semana de fallas, pues habían ya varios días en los que habíamos quedado de acuerdo de que no iba a trabajar. Fue solamente esa semana en la que yo no trabajé. El resto del confinamiento yo iba con el papel, para poder, como un salvoconducto, para poder ir a mi trabajo, y yo no he tenido confinamiento realmente ninguno. O sea que sí que me ha servido, por ejemplo, el WhatsApp, para ponerme más en contacto con el resto de todos los conocidos y preguntarles si estaban bien, pero como mucho más tiempo para poder mirar, por ejemplo, en YouTube y todo eso, la verdad es que no he tenido. Yo creo que cualquier cosa en YouTube y en Facebook, a arreglarme el pelo, porque al cabo de muchísimos años me he dado cuenta de mi pelo, del rizo que tiene mi pelo y cómo utilizar la forma de cuidarlo y de admitirlo también, porque yo siempre estaba intentando hacerme el pelo liso cuando realmente yo he tenido el pelo rizado. Y la última novedad ha sido saber cómo tengo que hacer para cuidarme el pelo. A través de YouTube y a través de 2 grupos de Facebook. Pues les diría eso, que no tengan miedo a apretar un botón, que no pasa nada. Que el miedo ese que podamos tener a que algo se estropee es infinitamente pequeño a cambio de todo lo que podemos saber. Yo sigo aprendiendo cosas, no paro y cuanto más aprendo, más me doy cuenta que me faltan muchísimas cosas por saber, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es finita, no voy a tener años para poder aprender todo lo que quisiera. Entonces, pues que no tengan miedo a apretar el botón, que no pasa nada, y que aprenderán muchísimas cosas y se podrán poner en contacto con las personas a las que quieren o a las que aprecian, y además podrán ponerse en contacto con personas que a lo mejor viven en Argentina, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania. Es algo que, claro, en nosotras, cuando éramos jóvenes, eso era impensable. No podíamos ponernos a hablar con una persona que viviera lejos. Y entonces, pues yo creo que es muy importante que pierdan el miedo. De las cosas que a mí me gustan a nivel de hobby, pues yo he aprendido muchísimas cosas a través de YouTube. Y después, como al mismo tiempo, si alguien me hace encargos, yo también hago cosas para otras personas, pues esas personas también se ponen, han contactado conmigo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de la página que tengo de las cosas que yo voy haciendo, en Wallapop, por ejemplo, también. Todo eso es lo que más me gusta. Heidi Lamar, por ejemplo. Yo consideraba que era una mujer guapa, actriz, y no sabía que había sido una persona y que había hecho, porque no es una mujer, pienso que somos personas todos. Entonces, que sea mujer o que sea hombre, no impide el que una persona acceda a la tecnología.
Entonces, como ella, tantas otras mujeres que han permanecido en el anonimato por el simple hecho de ser mujer. Como ella han habido muchas. Ella ahora se ha reconocido, pero cuántas otras han habido que nunca sabremos. Fem fora la brecha digital de gènere.